Y más sobre este tema, los funcionarios designados para brindar la información sobre las investigaciones del caso ofrecieron ayer 2 reportes, uno en la mañana y otro por la tarde. En este último dieron a conocer que fue recuperada la unidad de adquisiciones de datos, la cual registra los pormenores del vuelo. Indicaron que este instrumento será enviado a Canadá para su análisis. Aquí más detalles de los peritajes. Les informo a ustedes que la Secretaría de Marina ha informado a la mesa de trabajo que sus peritos en materia de incendios y explosivos, después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos de la aeronave, no encontraron explosivos o sustancias ajenas al combustible que hayan explosionado dentro de la aeronave accidentada. Se procedió a un levantamiento de la ubicación y del estado de los restos de la aeronave. El helicóptero impactó al terreno de forma invertida, de cabeza, por decirlo así, y esta posición queda clarificada. Tendremos para ustedes imágenes